Diaria. Ya está con nosotros en la línea telefónica el doctor Julio Chipe Villacrés, reconocido médico tenemos un doctor, entonces, guayaquileño, para conocer, obviamente, hablar de este tema sobre la interrupción del aborto, interrupción del embarazo. Doctor Julio Chipe, ¿nos escucha bien? ¿Cómo está el audio? ¿Cómo llega la recepción de nuestras preguntas? Doctor. ¿Cómo está? Buenos días. Te saluda Julio Chipe. Por ahora el audio me llega muy bien. Muchas gracias por el espacio, muchas gracias por la entrevista. Aquí escuchando atentamente a ustedes y dispuestos a ayudarles en lo que pueda con cualquier tipo de comentario u opinión. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista, el doctor Julio Chipe Villacrés. La Asamblea Nacional aprobó tras una tensa negociación el proyecto de ley sobre plazos para la interrupción del embarazo en caso de violación, luego prácticamente de 2 intentos en el Pleno Legislativo para aprobar un texto que tuvo cambios a propósito de última hora. La propuesta fue aprobada con 75 votos de un total de 137 y establece el plazo de 12 semanas de gestación para que una mujer mayor de 18 años pueda abortar, para elevarlo a 18 semanas de gestación en los casos de niñas y adolescentes menores de 18 años. Los plazos han generado fuertes diferencias, sin duda alguna. Yo le pregunto a usted, doctor, como científico, como hombre estudiado académicamente, y también la inquietud que seguramente tienen los ciudadanos, los señores asambleístas, que es el ente más político que puede haber, siempre hacen sus jugadas, por llamarlo así, con miras a algo, algún tipo de interés, algún tipo de situación especial que les beneficie a ellos. ¿Habrán consultado con ginecólogos, con médicos especialistas en esta materia sobre el embarazo? ¿Qué tanto puede ser beneficioso, prudente, oportuno, acertado este tema de las 12 semanas? ¿Su criterio, doctor? Bueno, en realidad me llevaste sin querer a responder algo de política, en el cual siempre es muy complicado. Como ustedes bien dijeron, esto se manejó principalmente políticamente. Y he seguido con ligera atención la actuación de la Asamblea, por curiosidad. Y sí me llamó mucho la atención que en la mayoría de los debates, pues, quienes hicieron más bullo fueron grupos que pues, efectivamente piensan que el aborto, en cualquiera de los casos, no solo en violación, es una salida viable, aceptable. Por tanto, pues, como ente político, que se debe a coyunturas políticas, pues, mi opinión y el sentimiento como médico es que ellos no han tomado en cuenta, porque tampoco no tienen capacidad, muchos de ellos ni académica ni intelectual, para entender un tema científico complejo, que también involucra emociones definitivamente. Pero pienso yo que el debate, por lo que yo vi por televisión y algunas cosas que he seguido también porque escucho los debates de la Asamblea de una manera principalmente política, donde fueran las emociones, o las componendas, o los compromisos, o lo que está de más decir cómo se maneja la Asamblea. Yo pienso que en eso estamos todos claros, que ellos principalmente, pues, todo tema deciden de acuerdo a intereses políticos. Esa es mi opinión en cuanto a cómo la Asamblea ha tratado. Muy bien, doctor. Ahora, desde su punto de vista académico, científico, ¿es apropiado lo que está realizando en esta ley que ha aprobado ayer y que obviamente necesita el veto, el allanamiento del presidente de la República por parte del Ejecutivo? ¿Está correcto, reitero, este tema de las 12 semanas? Científicamente esto es, algunos dicen, un crimen, ¿es apropiado? ¿Qué piensa usted? Voy a responder lo que yo he aprendido científicamente y siendo un humilde médico de este país, puedo decir que tengo ya más de 23 años en esta profesión. Yo soy ginecóloga de especialidad y inicié mi formación hace ya 23 años. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Y durante ese tiempo tuve el privilegio de trabajar en 2 de los hospitales más grandes del país, el Teodoro Maldonado Cargo y el Hospital Abel Guibert Pontón. Y ahora me desempeño como ginecólogo en el Hospital de Elías de Milagro. Por tanto, he visto muchas interrupciones en el embarazo, pero nunca una voluntariamente. En realidad hemos tenido la ventaja de ver la interrupción, atender interrupciones en el embarazo o abortos de
abortos consumados, abortos naturales, por decirlo así. Y lo que aprendí durante todos estos años es que la vida, en la célula, una célula, algo unicelular como una ameba, que en unicelular se considera un ser viviente. Por tanto, para la mayoría de los médicos, y esto es algo que no lo tengo en cuenta, creo que para el 99% de los médicos, la vida empieza desde la concepción, desde que son dos células en realidad, o media célula de mamá y media célula de papá. Y nosotros nos formamos para salvar vidas, nunca para interrumpir vidas. Por tanto, desde mi punto de vista, la interrupción del embarazo o acabar con una vida no tiene sentido. Respeto mucho la vida, respetamos mucho la vida. Detesto a los criminales, a los violadores, a los terroristas. No obstante, pienso yo que las instituciones que defienden el aborto en todos sus casos, inclusive reconocen el derecho a la vida de estas personas que son despreciables, luego le dan el derecho a la defensa. Realmente yo no entenderé jamás cómo estas personas que tienen tanto derecho pretenden quitarle el derecho a la vida o a la defensa de un ser que aún no ha nacido. Si será humano o no será humano, ya eso es cuestión de cómo ellos lo vean. Ahora hasta quieren cambiar de género. Entonces, ya como ellos quieran verlo, ya es algo muy difícil de discutir. No obstante, académicamente, la vida empieza desde una sola célula. E inclusive los virus, que ni siquiera son celulares, que solamente tienen material genético, como el virus del coronavirus, que es ARN, se considera un ser viviente. Entonces, académicamente la vida empieza desde la concepción. Y para mí, y para muchos de mis compañeros médicos, interrumpir la vida desde la concepción se llama asesinar. Muy bien, doctor. Interesante su punto de vista. El doctor Julio Chipe, gineco-obstetra del Hospital de Milagro, también está con nosotros y ha tenido una vasta experiencia durante más de 23 años. Mi compañero, el periodista Jorge Escobar, también tiene inquietudes. Jorge. Gracias, Edison. Doctor, buen día. Los saludamos desde el Cantón General Villamil Playas, acá por asuntos laborales. Un poco sí me gustaría ir al detalle, ¿no? Usted como el profesional de la ciencia y claro, así como hacen el juramento hipocrático antes de que les entreguen la licencia de habilitación profesional, también tienen esa conciencia de que la vida empieza desde la concepción. Y aquí no me quiero meter en un lío con ningún grupo, porque creo que en democracia cada sector, hombres y mujeres, pues tienen el derecho de defender sus posturas. Pero vamos a la parte científica y psicosomática, también orgánica. Cuando se practica un legrado, que es el término técnico en estos casos, ¿qué es lo que podría suceder en una operación? Usted sabe bien que una operación es al final 50 y 50, ¿no? Algo que incluso también se podría interpretar como toda operación tiene su porcentaje de peligro, ¿no? De riesgo. ¿Qué podría suceder cuando un aborto terapéutico no se practica de manera idónea, adecuada? Bueno, en ambos casos, tanto en el terapéutico como el clandestino, que es una de las razones, una de las excusas de la ley, en ambos casos hay riesgo, tanto el que se practica en un lugar, en un hospital muy bien puesto, como clandestinamente hay sus riesgos. ¿Cuáles son los riesgos de cualquier procedimiento quirúrgico y de un legrado o un curetaje o aborto? Pues la perforación del útero, el sangrado, la infección severa, que es sepsis, y por supuesto también la muerte. En ambos casos existen los mismos riesgos. Obvio, si usted lo hace en un lugar clandestino, con personas que no están capacitadas, en un sitio que no, estos riesgos se potencializan, se aumentan. Eso es definitivamente evidente. Como cualquier procedimiento médico que usted lo haga en un lugar no capacitado, no apropiado, aumenta los riesgos de la cirugía estética hasta los curetajes, hasta los abortos. Por tanto, es correcto y es correcto que nosotros luchemos porque todos tengamos acceso de calidad a la salud. Y no solamente en este caso el aborto, debería ser en todo, ¿no? Y esa debería ser la lucha de la sociedad, que todos tengamos acceso a todos los servicios de salud de calidad. Y esa debería ser nuestra principal lucha. En cuanto a su respuesta, creo que ha sido claro que aumenta mucho el riesgo si usted se hace un curetaje en un lugar clandestino, pero que también existe
existe, obviamente, en mínima cantidad, pero existe en hospitales o en clínicas. Ahora, su opinión, doctor, en torno al procedimiento, ¿no? Allí hay un formulario que se debe de llenar. Se había planteado en principio que el término podría llegar hasta 48 horas después de que se denuncie, pero se ha aprobado en primera instancia en la Asamblea Nacional que ese término sea de 24 horas en función de la práctica en el sistema penal vigente con el Código Orgánico Integral Penal. ¿En qué medida usted cree que esto sería fidedigno, que pueda dar fe del hecho? Y aquí no quiero poner en duda la palabra de la mujer, simplemente en qué medida eso es procedente a través del médico, porque acuérdese que es el médico el que tiene que solicitar la información en conjunto con la víctima de violación para luego trasladar ese papel al Ministerio Público de la Nación en sus diferentes oficinas en los ministerios distritales. Bueno, hasta donde tengo claro, tiene que llegar el paciente, sea menor de edad, o sea de la zona rural, o sea una mujer cualquiera que haya sido violada, tiene que llegar con un documento de fiscalía, una denuncia pública, ¿no? Desde ahí el médico tiene que entrar, ¿no? Tiene que dar con un documento firmado en que ha denunciado la violación. Y de acuerdo a eso, pues, según la ley, una vez que uno tiene ese documento, los fiscales tienen esos documentos, entiendo yo que se puede actuar, se pueden practicar el procedimiento que la paciente violada, estamos hablando de pacientes violados, no estamos hablando de personas que están violadas. Así es. Lamentablemente, trágico suceso, de ellos que se está hablando, es que se puede actuar de acuerdo a las normas que ya se aplican en los hospitales. Para todo procedimiento quirúrgico o cualquier hospitalización se hace firmar una hoja de consentimiento informado en que se explica al paciente claramente, hasta con gráficos muchas de las veces, con letra de médico, imagínense, por eso hay que tomarse el tiempo para hablar con el paciente, cuáles son los riesgos y los beneficios del procedimiento. Eso es la norma que está. ¿Qué tan útil es? Digamos que para un trámite burocrático ya se está haciendo, es útil. Simplemente ahora está comentando que debe ir con una denuncia de fiscalía. Y una vez solicitado eso, pues no habría según la ley, no según mi criterio, no habría ningún problema para que la paciente violada se pueda practicar un aborto de las 12 semanas hasta las 18 semanas, dependiendo del caso, si es menor de edad, si es rural, si viene del área rural. ¿Qué tan bueno es el documento? Pues en letra, yo lo estaba leyendo, tiene algunas directrices, pues suena espectacular, suena como si estuviera viviendo en Finlandia, en Suecia, en países muy, muy desarrollados por encima de Estados Unidos. En letra, aparentemente completo. En cuanto a la ley, pues usted ya conoce mi postura, pues yo no estoy de acuerdo con la interrupción de la vida de nadie. Nunca. Doctor, solamente para la precisión y esto a fin de que quede claro para todos nuestros oyentes y seguidores, y antes de mi última inquietud, porque se nos acaba el tiempo. ¿Usted pudo constatar que el procedimiento, según esta ley aprobada en primera instancia por la Asamblea, implica que primero la mujer debe de presentar la denuncia en la Fiscalía? Se lo pregunto porque siempre el debate giraba en torno a evitar la revictimización, decían los defensores y las defensoras de este texto de ley para la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación, por lo cual aparecía la figura del formulario, ¿no? Y que luego ese formulario, una vez que abocaba conocimiento el médico para luego ir a la operación, se trasladaba, ¿no?, hasta la Fiscalía. ¿Usted pudo constatar la información que nos dice que primero debe de pasar por Fiscalía? Yo leí el documento, lo que salió en la red, que probablemente es el registro oficial, y yo no he tenido, okay. Recién se aprobó ayer, me parece. Pero he leído por las notas de prensa que ellas deben de llegar con un documento de denuncia. Eso es lo que yo leí hasta ayer, eso es lo que yo he leído. Y tienen que tener un documento que están denunciando una violación. Nosotros los médicos, entiendo, por eso no somos jueces para decir, no somos jueces para decir si es verdad o es falso que la paciente fue violada. Después de eso, usted tiene que remitir el caso para que se siga. Obvio, si es una violación, es un delito execrable,
por tanto debe acabar en investigación, porque alguien debe sancionar al violador. Entonces imagino que nosotros, una vez que en el hospital se practique el aborto, se debe dar en curso el trámite, si se seguirá el curso, la justicia. Saben que no sabría responder de eso porque no ha sucedido. ¿Qué creo yo que si va a suceder? No creo posiblemente que suceda tan específicamente como diga la ley. Da la impresión, y es lo que decimos, que se da la puerta abierta para que se presenten muchas, ¿cómo te diría? Muchas coincidencias para que no se llegue al final de una violación, que en todo caso, si alguien lo viola, lo ideal es castigar al culpable, que es el violador, ¿no? Habría que ver después un seguimiento cuántas de estas pacientes que se practicaron abortos por violación se acabó en un juicio que efectivamente se comprobó y se castigó al culpable. No comprobó, no quiero utilizar la palabra comprobó porque con esto de las redes sociales me estoy riendo un poco, probablemente, y gracias a Dios yo no soy muy activo en redes sociales, pues tal vez algunos grupos se ofendan o no les guste lo que estoy diciendo y sería ataque de redes sociales. Pero imagino, y habría que ver cuántos de estos pacientes que fueron violadas pudimos definitivamente castigar al culpable, que es el violador. Entonces tal vez ahí fríamente alguien podría tener un elemento estadístico de juicio confiable como para decir si la ley en realidad fue beneficiosa, si cumplió el objetivo que fue hecho, o simplemente se utilizó como puerta de entrada para algo más grande, que es lo que se sospecha, ¿no? Creo que es algo que no podemos comprobar ahora. Totalmente de acuerdo. La parte final, doctor, la del estribo, y esto se lo pregunto en función de la individualidad, porque la objeción o cláusula de conciencia para un profesional de la salud es el equivalente a su santo grial, ¿no? Y si bien lo que también se pretendió en su momento en Argentina, donde gracias a Dios la historia es distinta en el Ecuador, usted sabe que en Argentina se aprobó el aborto libre hasta las 14 semanas y para cualquier plazo en los casos de violación. Se pretendía en su momento, en ese texto que hoy es ley en Argentina, que se sancione e incluso hasta se le quite la licencia profesional a un médico que, aplicando la cláusula de conciencia, se negaba a practicar un aborto terapéutico. En el caso del Ecuador, lo que se aprobó ayer es que sí, él tiene el derecho de aplicar la cláusula de conciencia, pero que debe de derivar a otro profesional, y eso luego pasaría a otro escenario equivalente a la cláusula de conciencia institucional. ¿Cuál es su criterio? Qué buena pregunta. En realidad esta es la pregunta, creo que, aparte para mí como médico, me llamaba más la atención y estaba esperando que me no he llegado hasta la parte final. Me parece que en nuestro país, en todos los casos, el paciente y el profesional médico tiene el derecho a ser un objetor de conciencia, y eso es un derecho que ventajosamente no ha sido violentado. Definitivamente, si tú me preguntabas a mí, yo hablo por mí personalmente, Julio Chipe, si nadie por ley me iba a mí a obligar a practicar algo en lo cual yo estoy convencido por lo que sé, no estoy siendo dogmático, estoy simplemente siendo académico ahora. Nadie me hubiera a mí convencido de practicar la interrupción de la vida de nadie, nunca. Pues no ha pasado y puede sonar pretencioso, pero yo hubiera estado dispuesto a ir a la cárcel primero antes de quitarle la vida a un ser inocente. Eso hubiera sido yo en mi caso. Pero también puedo hablar por muchos de mis compañeros con los que felizmente laboro ahora, y sin ser de un grupo, el que sea, llámelo pro aborto o en contra aborto, sino de conciencia, la mayoría de los médicos que trabajamos en el sistema de salud nacional, público, privado, pues respetamos mucho la vida. Y ventajosamente, si se mantiene esto de la objeción de conciencia, es lo único rescatable tal vez para mí de esta ley. Porque yo hubiera estado dispuesto a ir preso, y muchos de mis compañeros, no sé si presos, pero definitivamente no están dispuestos a hacerlo. No obstante, en todo hospital, para ser más específico, y le puedo hablar con un ejemplo que tal vez usted no conozca, en todo hospital y en la consulta privada usted tiene la opción de elegir o derivar a otro profesional que sí puede hacer el procedimiento.
Le explico en algo que sí sucede ahora, que tal vez no se conozca. Hay un grupo religioso que no acepta transfusiones sanguíneas por ningún concepto. La ley es favorable a ellos y permite que si el paciente no desea, el médico no lo puede obligar. ¿Qué se hace en estos casos que un médico considera que ese es el tratamiento y el paciente no sea? Se deriva ese caso a otro médico que está dispuesto a seguir tratando a este paciente sin administrar sangre. Eso ya se está haciendo. Por tanto, en los hospitales, imagino que en este caso muy sensible para los médicos ginecólogos, obviamente vemos la mayoría que no nos gusta, que no estaríamos dispuestos, pero siempre en hospitales hay otros profesionales que no tienen ningún problema y nosotros no los criticamos tampoco. Por tanto, si es que algún médico objeta, este paciente definitivamente tiene la garantía de que alguien más lo puede ayudar en su caso clínico en el mismo hospital. Gracias, doctor. Gracias. Era el doctor Julio Chipe y me quedo con su franqueza y su contundencia cuando ha dicho que, en principio, originalmente, él preferiría ir a la cárcel si es que le toca generar este tipo de procedimientos al margen de lo que ya estaba establecido en la legislación. Y lo decíamos, ¿no? Cuando la vida de la mujer está en peligro por asuntos de salud o cuando una mujer con discapacidad mental haya sido víctima de una violación. Hoy, técnicamente, el escenario es distinto. Esto pasa a manos del presidente Guillermo Lasso, que por allí fue anticipando sus criterios en las semanas anteriores. Gracias al doctor Julio Chipe por las luces y sobre todo por posturas que al final son dogmáticas, ¿no? Defendiendo el principio del médico. Doctor, muchas gracias por estar en esta entrevista. La verdad nos ha impactado su sinceridad y valiente también, ¿no? Ya él ha dicho, la vida empieza desde la concepción y obviamente se entrenan, se capacitan para salvar vidas. Doctor Julio Chipe Villacrés, muchas gracias, gineco-obstetra. Muchas gracias por su tiempo y bueno, ahora esperar cómo sea el bullying de redes sociales, pero muchas gracias y prefiero ser franco y directo. Muchas gracias por su tiempo. Nos gusta esa sinceridad también, ¿no? Y qué bien que siga, obviamente, como profesional, debe estar muy bien empapado de los cambios de la literatura, de la medicina, pero también de la realidad ecuatoriana. Él confesó, he seguido lo de la Asamblea Nacional, he estado al tanto del tema, porque obviamente a los médicos conscientes, serios, responsables, interesa estos temas, saber qué luces, qué humo sale en la Asamblea Nacional.